Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir con nosotros esta segunda sesión de entrenamientos gratuitos para la comunidad. Me presento, yo soy Leandro Latorre, CEO de la compañía y director de servicios de operaciones. Hoy, por lo que veo en la lista de participantes, vamos a hacer menos de los habituales, pero bueno, vamos a aprovechar el tema que entiendo que es bastante interesante, ojalá les sirva a todos. Quizás algunos se vayan conectando en los próximos minutos, es fin de semana largo, probablemente algunos viajando a la costa, así que vamos a aprovechar y a tomar un poquito este momento en compañía de todos ustedes. Bueno, les hago una breve introducción para los que no nos conocen, que los que estén participando por primera vez. Recuerden que esta es la segunda convocatoria a una serie de cursos gratuitos que estamos impartiendo para colaborar con toda nuestra comunidad de seguidores, en donde tratamos, en este caso, temáticas de infraestructura general, networking. Son algunos relevantes de pedidos que nos hicieron de las primeras sesiones, en donde la primera tanda fue de networking. Son videos que los van a encontrar en nuestras redes sociales, están publicados para los que les interese. Eh, Les cuento también de que durante la charla, nuestra gente de marketing les va a estar compartiendo por el espacio de preguntas y respuestas un breve cuestionario que les pido por favor a todos que lo completen, nos sirve muchísimo, es un cuestionario sobre cómo fue la presentación, si les interesó el tema, si les gustaría poder avanzar con otros temas más. También hay un espacio donde vamos a dejar para que ustedes puedan solicitar unas demos que les vamos a estar compartiendo. Y bueno, para que también nos hagan los pedidos de los próximos temas que quisieran que demos para ustedes, ¿no? Así que bueno, pasamos un poquitito a la charla. Les voy a comentar quiénes somos, para los que no nos conocen. Somos una empresa netamente integradora de tecnología. Estas son algunas de las marcas focos con las que estamos trabajando. Cisco, Pure, Citrix y HP son las principales marcas o del core estratégico de nuestra empresa. Así que sepan que, bueno, si necesitan algún servicio, alguna solución respecto a las mismas, podemos ayudarlos. America Group trabaja dos tipos de ventas, trabajamos con lo que son servicios y transaccional. En la parte de servicios contamos con un amplio equipo desarrollado en diferentes temáticas de las marcas que les compartí recién. Tenemos personal altamente calificado para proyectos de virtualización, llave en mano, armado data center, desarrollo, trabajamos también colaborativamente con otros canales. Y después toda la parte transaccional, lo que refiere a la venta y distribución de hardware, software y equipamiento de accesorios. Tenemos actualmente lo que son nuestro ciclo de vida como empresa, ya atacados a más de 1.300 clientes, de los cuales aproximadamente trabajamos con 200, 300 clientes activos, recurrentes. Tenemos una llegada a más de 7 provincias y 5 países. También contamos con sede en Estados Unidos para atacar algunas necesidades de clientes regionales, todo lo que es Centroamérica y servicios del norte también. Y estas son algunas fotos para compartirles de lo que son nuestras oficinas que en estos momentos, bueno, ahora se encuentran cerradas por esta situación de cuarentena, pero bueno, que están siempre abiertas en una situación normal para invitarlos a ustedes clientes y mayoristas, marcas, para compartir un buen rato. Los viernes por lo generalmente hacemos algunas que otras almuerzos de asado, invitaciones, y bueno, nos juntamos a conversar un poco y a conocernos. Así que ojalá tengamos la posibilidad de que post cuarentena podamos organizar algo entre los que están aquí presentes. Bueno, pasando un poquito a la agenda de lo que va a ser la charla de hoy. El título de la presentación es Conversemos un poco sobre HCI, hiperconvergencia. Estos son algunos de los temitas que vamos a estar conversando en el día de hoy. Vamos a hacer un repaso sobre algunas situaciones que nos compete a todos los que trabajamos en IT, situaciones reales que hoy tenemos, desafíos operacionales.
Vamos a hablar un poquito sobre el data center tradicional, a qué estamos acostumbrados, con qué venimos trabajando desde las primeras épocas, y de a poquito vamos a ir recorriendo el camino hacia lo que es comprender qué es la hiperconvergencia, qué soluciones tenemos, qué marcas hay disponibles en el mercado. Tomamos una de ejemplo y vamos a desarrollar un poco el tema sobre la misma. Así que bueno, vamos a darle inicio. Yo les pido por favor a todos que estén atentos, saben que tienen los micrófonos, la posibilidad de poder abrirlos. Por favor, sin dudarlo, levanten la mano, abran el micrófono, frénenme cuando necesiten rever algún tema o hacerme alguna consulta, compartir experiencias también, algunos de los aquí presentes, si es cliente, si ya es consumidor de algún sistema de hiperconvergencia, si tienen una duda, bienvenido sea, vamos a estar intentando ayudar en todos los temas que sean de interés. Así que bueno, vamos a comenzar. Hablemos un poquitito sobre lo que son realidades del hoy. Y una de las cosas que se viene impartiendo en el mundo del TI es el famoso concepto del futuro, es el data center distribuido. ¿Y con esto qué queremos decir? Que cada vez más las empresas, corporaciones medianas, chicas, estamos consumiendo tecnología desde diferentes puntos. Tenemos tecnología tradicional que tenemos resguardada y utilizada en nuestros data centers, a lo que le llamamos core, a lo que estamos normalmente acostumbrados, pero las necesidades se van ampliando y cada vez más tenemos o sucursales o sitios remotos en donde también brindamos servicios a los cuales llamamos edge, y tanto desde el core como del edge tenemos ciertas capacidades, ya sea por una demanda del crecimiento o por nuestro propio negocio, por áreas de desarrollo donde tenemos necesidades de despliegues rápidos o queremos tener algunas situaciones de disaster recovery, tenemos la necesidad de consumir algo, ya sea cómputo, almacenamiento, incluso redes, desde la cloud. ¿Ok? Y por eso llamamos que la unión de estos tres conceptos a los que ya hoy en día todos estamos acostumbrados es el data center distribuido, porque tenemos servicios colocados en cada uno de estos lugares. Y pasando un poquito de algunos desafíos que hoy estamos viviendo, el trabajo inteligente, el trabajo remoto inteligente. Las empresas, más con este tema de la cuarentena, estamos obligadas a innovar para poder ofrecerlo a nuestra fuerza de trabajo, nuestra gente, los que las componen, la fuerza vital de las empresas, a que puedan seguir desarrollando sus tareas de una manera proactiva y productiva, desde la comodidad y, bueno, las prestaciones que cada uno tiene en su casa. Y esto es muy importante, que la gente pueda trabajar, que tenga un acceso seguro a los servicios de las compañías, que puedan acceder desde cualquier lugar. No todas las empresas, y ustedes lo saben, lo han visto en las noticias, ha sido un despliegue enorme y masivo lo que hemos tenido que hacer la mayoría de las empresas en materia de notebooks, de escritorios virtuales, diferentes formas, VPNs, equipamiento de networking, para que la gente pudiera acceder remotamente. Y estos son desafíos operacionales fuertes que estamos teniendo. Y tenemos que estar preparados para eso. Hay algunas empresas que ya se encontraban en un camino de transición hacia estas modalidades, otras que recién lo estaban analizando y empezando a recorrer, y algunas que ni siquiera habían tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, un poquito de esta charla es introducirlos en las opciones que hay. ¿Con qué nos encontramos en el día a día? Para ampliar esto que venimos hablando, la expansión física de estos silos que estábamos hablando. Podemos decir que los data centers convencionales, el core, el edge, son silos. ¿Son silos por qué? Porque son diferentes repositorios, diferentes lugares donde tenemos hardware, aplicaciones, recursos distribuidos, que crecen, crecen, crecen y cada vez generan mayor limitación a las que ya conocemos los que vivimos en este mundo de IT. Limitaciones humanas porque una tendencia muy conocida, empresas de 200, 300 personas y departamentos de IT de no más de 5, empresas de 800, 1000 personas, departamentos de IT de 15, 20, 30.
salvo alguna que otra multinacional un poco más desarrollada, pero siempre los departamentos de IT somos muchísimos más chicos en relación a otros departamentos, ya que no en todas las empresas somos departamentos de inversión, somos departamentos de gasto y a lo sumo de soporte. Y eso genera una gran limitación con la gran demanda de tecnología y el crecimiento distribuido que ésta está teniendo. La administración tradicional conlleva un esfuerzo de trabajo muy grande, el cual con menos personas es muy difícil de sostener, de poder reaccionar proactivamente, ni que hablar de darle espacio a la innovación. Entonces, por este motivo quería compartirles un slide que me pareció muy lindo para poder mostrarles. Creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, la gran mayoría, no deben estar exentos de esta situación en donde vemos que cómo es la distribución de los gastos, ¿no? Que está hoy quizás más concentrada, más que en la tecnología per se, que es lo que nos permite mejorar la productividad de nuestros negocios, brindar valor a nuestros servicios, está más concentrada en gastos operacionales. Y fíjense cómo la tendencia a lo largo de los años, el costo de lo que es el equipamiento del hardware prácticamente pasó a ser esto que estamos escuchando hace muchos años, que es el hardware ya hoy es un commodity. Apuntemos al software, que es donde está la inteligencia de la nueva era. Efectivamente es así, lo estamos viendo reflejado en esta diapositiva, donde el gasto de administración, porque todavía tenemos, más que nada en la región incluso nuestra de la TAM, estamos acostumbrados a poco budget, a adquirir las cosas como podemos y quizás no tan eficientemente como siempre quisiéramos. Tenemos infraestructura multimarca, distribuida, por ende todo lo que son los costos de operación y administración se ven elevados cuando deberían ser menores en ese caso. Hacemos un poquito de esto mismo de lo que es el data center tradicional. Después yo les voy a pedir por favor un poquito esto que compartí de lo que son desafíos del hoy, si alguno tiene y las ganas de poder compartir en el espacio de preguntas y respuestas, saber algunos desafíos que ustedes tengan hoy relacionados a esta temática, se los voy a agradecer para que compartamos y tratemos de aprovechar de este espacio para interactuar. Bueno, comentemos cómo es el antes y el aún hoy, porque todavía estamos consumiendo de esta manera. ¿Cómo consumimos la tecnología de una manera tradicional? Tenemos los servidores, tenemos toda la capa de conectividad, altamente distribuida y con diversas topologías. En la parte de servidores tenemos servidores de tipo rack, tenemos servidores de tipo blade, tenemos servidores convergentes, tenemos mini servidores, tenemos todo un poco. La parte de conectividad, aún más todavía. Tenemos la conectividad de LAN, tenemos la conectividad de SAN, pasamos por diferentes protocolos. Todo esto, bueno, y los almacenamientos tradicionales centralizados que nos permiten eh, ir hacia un espacio de alta disponibilidad y que tanto necesitamos para lograr esto. Pero como se muestra en esta diapo, tantos sistemas, tantas marcas, tantas formas, tantos protocolos, a esto nos referíamos con los desafíos de operación y de administración que nuestros ingenieros, nuestros recursos tienen que estar al día. Cada vez nueva tecnología, nuevas formas, nos tenemos que estar constantemente capacitando, adquiriendo nuevo conocimiento de administración, mientras que las necesidades y la evolución del negocio nos demanda una velocidad muchísimo superior a la que humanamente podemos tener para poder estar al día. Y eso nos conlleva más y más horas de trabajo. Y a veces llegamos tarde. Esto dio lugar a que ciertas marcas, acá estoy usando el ejemplo de Cisco UCS porque es una de las que tiene mayor portfolio en lo que podríamos llamar la convergencia, ya que es una marca, como ustedes conocen, que nació desde sus orígenes eh, dedicada a lo que es la parte de comunicación, ¿no? Entonces, como por ejemplo en el caso de Cisco, desarrollaron soluciones que le llamamos de convergencia, porque unifican la parte de cómputo con una componente de networking propia de la marca y utiliza la otra componente principal que tenemos en el data center del slide anterior, de almacenamiento de un vendor tercero. En este caso, Cisco tiene diferentes alianzas
como pueden ser con NetApp, Pure Storage, IBM, DLMC, Hitachi, entre otras. Y estas son soluciones muy proactivas y de por demás convenientes a la estructura tradicional. ¿Por qué? Porque si bien no dejamos de tener esas tres necesidades, ya están unificadas y son soluciones y diseños validados por las marcas, donde por lo menos podemos pasar a tener, por ejemplo, un único punto de soporte, tenemos diferentes escenarios de comunicaciones y de diseños preparados para diferentes cargas de trabajo, como se muestra abajo, por ejemplo, SAP, entre otros, Oracle, entre otros. Entonces, esto fue un paso un poco más allá, poder tener en una única solución ya los tres mundos principales trabajando y coexistiendo desde las entrañas para un único propósito. Pero faltaba un poco más, porque seguimos teniendo soluciones, si bien homologadas, no diseñadas desde la ingeniería para trabajar como una sola. Son diseños homologados, son uniones homologadas. Y luego pasamos a lo que es la hiperconvergencia. Conversemos un poquito de lo que es la hiperconvergencia. ¿Qué hablamos de hiperconvergencia? De los tres componentes que les mencioné antes, de lo que es la parte de cómputo, almacenamiento, los servidores, el networking, y esta nueva componente que le llamamos de seguridad, porque todos tenemos que pensar en lo que es la seguridad, que nuestros sistemas sean compliant con los estándares principales del mercado. Bueno, la arquitectura hiperconvergente viene a resolver todo esto, poder unificar todas estas necesidades en un único hardware de un único fabricante que puedan coexistir y crecer, como les llama el concepto, scale out, crecer horizontalmente, sin limitantes de crecimiento, que puedan coexistir entre sí, que estén diseñados desde las entrañas para trabajar de esta manera, con una sola capa de comunicación mediante LAN, ya podemos dejar de lado lo que es la red de comunicaciones de storage de SAN, ya estamos quitando una componente de ahí, y utilizando una capa de software defined storage, como así hace un par de años atrás hablábamos del software defined data center, y para los que se acuerdan, el software defined data center fue el inicio de la nueva era que hoy ya consumimos de manera tradicional, que es la virtualización de servidores, de escritorios. Eso era de software defined data center. El software defined storage viene a ser lo que nos permite poder incorporar al escenario convergente, que era cómputo y networking, la capa de almacenamiento. Y ahora les voy a comentar un poquitito cómo logramos esto. Tenemos un poquito de los conceptos de la operación del software Defined Data Storage. ¿Qué significa? Acá les voy a pedir 2 segundos para poder ponerme el puntero y hacer más fácil la interacción. Cada uno de estos bloques, llamémoslos servidores, cada servidor tiene sus propios discos. Además de los discos tenemos los componentes de memoria, los componentes de red propios de cada servidor y los componentes de cómputo. ¿Ok? Compartimos un medio único de comunicaciones que es la LAN, y gracias a la capa de software, que es una porción de software, ya puede ser propia del hipervisor en soluciones como por ejemplo vSAN del lado de VMware, que ya viene incluido dentro del core del kernel del producto, o en otras marcas como en Cisco, requieren una máquina virtual con este software, que es la capa de control que permite que los servidores del clúster puedan hablar entre sí y lograr una unificación de esos recursos y presentarlos como un sistema hiperconvergente en donde el almacenamiento ya no es dedicado de cada servidor, sino es un gran pool de recursos para poder distribuir según necesidad y ser presentados al hipervisor como un único lugar. Básicamente estamos transformando con los discos físicos de cada servidor un storage tradicional. Y esto está muy bueno, a mí me gusta hacer la analogía para que se entienda cuando hablamos de los almacenamientos tradicionales. ¿Cómo arrancamos con un almacenamiento tradicional? Desde el punto de vista conceptual. Tenemos un controlador, el primer cajón, el primer chasis. Tenemos un cajón lleno de discos
probablemente con dos controladoras del lado de atrás, del lado del backplane, para la comunicación, para hacer la operación, es el corazón de una solución de almacenamiento tradicional, pero en las entrañas como tal, podemos decir de que no deja de ser un servidor con lógica, con hardware, electrónica y discos rígidos conectados por diferentes HBA, los famosos midplane que tenemos adentro. Y cuando seguimos necesitando crecer, cuando expandimos esas capacidades del storage tradicional, metemos un enclosure, otro cajón, que ya no tiene las controladoras, ya no tiene la inteligencia, pero sí tiene un medio de comunicación para hacer un cascadeo contra el cajón inicial y poder ser administrado por este. Pero, ¿qué tenemos de vuelta? Otro cajón con electrónica y con discos. Es un cajón bobo que se le dice, pero porque simplemente es un repositorio de discos. Bueno, comprendamos que esto es medianamente lo mismo. Esos cajones son los servidores que todos conocemos, nada más que con una cierta configuración homologada para ser soportada en un escenario de hiperconvergencia. Pero son servidores con la misma electrónica, con el mismo tipo de escenarios de comunicación, con discos más económicos e incluso más eficientes, porque llega esa tecnología primero a los servidores raqueables que a las soluciones de almacenamiento. Ya esto es una tendencia en los últimos años. Y sinceramente esto nos permite poder adquirir mejor capacidad, mayor concentración de recursos en una única solución a un menor costo. Y por sobre todo, que creo que es otro de los desafíos que todos los que estamos en Haití también tenemos, en los costos de renovación. Cuando tenemos que renovar un storage tradicional, ya saben de que los costos son enormes. En esto acá estamos renovando hardware de servidor raqueable. Si se rompe un disco es mucho más barato reemplazar un disco y mucho más fácil de conseguir un disco de un servidor que un disco de un storage tradicional. Es exactamente igual de eficiente. Piensen que así como en un storage tradicional la comunicación entre los cajones se realiza mediante los cables que estén conectados de atrás. Digo los cables porque tenemos un sinfín de formas. Por lo general son del tipo DAC, donde están cascadeados y tienen la comunicación. Acá estamos logrando lo mismo con esta componente de la preparada, ¿no? Pasemos un poquito a la próxima. ¿Por qué tenemos motivaciones de la hiperconvergencia? Por lo que hablábamos antes, del crecimiento bajo demanda, las grandes necesidades de las empresas del hoy, las grandes necesidades del manejo del Big Data, operacional, computacional. Tenemos que tener la capacidad de poder desplegar centros de datos de una manera sencilla, simples, soportando esta capacidad de mantener lo que todos conocemos del famoso clúster para tener paridad frente a la caída de nuestros servicios, que se despliegue rápido, que no requiera un gran conocimiento de nuestro personal técnico para poder realizarlo, ni que les lleve días, como nos pasaba antes. Tiene que ser sencillo. La hiperconvergencia viene a resolver estos problemas de fácil despliegue, de que cuando queremos expandir podamos agregar nuevos nodos y que el pool de recursos que conformamos, como les mostré antes, pueda crecer sin afectar a todo lo que es el procesamiento operacional de lo que nos está ofreciendo, pero que al mismo modo, si tenemos que retirar hardware obsoleto o colocándolo en modo mantenimiento, poder hacerlo sin que tampoco afecte a la performance. Obviamente, si quitamos hardware, nuestro pool se va a ver reducido, pero no tiene que afectar a la performance de lo que estamos entregando. Soluciones de hiperconvergencia están preparadas para estos desafíos. Ahora vamos a conocer un poquito sobre una de las tantas soluciones de hiperconvergencia que hay. En este caso elegimos a Cisco con HyperFlex. Hay varias. Como les dije antes, está VMware, está Nutanix, está HyperFlex, está SimpliVity del lado de HP. America Group nosotros somos agnósticos a las marcas, pero creímos conveniente para poder profundizar, tomar una de ellas y decidimos hacerlo con Cisco porque a diferencia de las otras, la solución de HyperFlex tiene una ventaja que consideramos que es muy buena, que es la marca de hiperconvergencia que en tan solo 2 años y medio llegó a ser líder en el cuadrante mágico de Gartner. Es la única marca de hiperconvergencia que ha logrado un despliegue
y una aceptación tan alta en tan poco tiempo. Entonces, creemos que es meritorio. Y esto Cisco lo ha logrado tomando un poquito los conceptos de la infraestructura tradicional de almacenamiento, cómputo y network, adaptándolo a sus soluciones de convergencia que les mostré al principio, que para los que están un poquito más adentrados en esto, se conocen como Cisco UCS, Unified Computing Systems, en donde tenemos todas estas componentes unificadas, posibles de administrar desde un mismo lugar. Bueno, las utiliza Cisco HyperFlex en sus entrañas, son servidores de Cisco UCS, toma este hardware, le agrega la componente de Software Defined Storage, que es el HyperFlex Data Platform, y con esas 4 soluciones unificadas nos entrega la solución de HyperFlex, que es la solución de hiperconvergencia de Cisco, preparado para todo lo que es ambientes de cloud, silos, multisilos y demás que ahora les voy a estar mostrando. ¿Se acuerdan que al principio hablamos del futuro es el data center distribuido? Bueno, con HyperFlex se pueden cubrir estas necesidades, ya que hay soluciones preparadas para el data center core que pueden escalar de una manera impresionante, soportando todo tipo de cargas de trabajo, como así también tiene soluciones un poco más pequeñas, pero no por lo tanto menos robustas, son soluciones muy robustas y van a ver que hablaremos de esto un poquito más adelante, preparadas para la alta disponibilidad, para el multisite, para hacer stretch cluster, replicaciones y demás, a las cuales llamaremos HyperFlex Edge, preparadas para lo que son las branches, las sucursales remotas, donde en Argentina, por lo menos, o en nuestra región, mucho de lo que se le llama Edge son quizás las empresas o los headquarters que todos conocemos. Y también preparada para ser integrada directamente con la cloud. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los diferenciadores de HyperFlex sobre la competencia? Uno de los principales que a mí me gusta nombrar es que HyperFlex es una solución netamente integradora desde el hardware. No es una solución como pasa en terceras marcas, en donde solamente ofrecen o utilizan la componente del software defined storage, del software solamente. No es una solución de hiperconvergencia de software only, como en el caso, por ejemplo, de Nutanix. Nutanix en sus orígenes ofrecía hardware y software, y como la mayoría sabe, se ha ido transformando en entregar una solución netamente de software only, siendo capaz de poder pararse sobre diferentes arquitecturas de hardware. En el caso de Visan es relativamente similar, porque VMware, si bien tiene toda su solución homologada con lo que es del MC, también es compatible con hardware de terceros. En el caso de la arquitectura de Cisco, Cisco tiene como concepto que la hiperconvergencia debe ser desde un principio al fin todos sus componentes, desde el hardware y el software, diseñados desde las estrellas para coexistir conjuntamente y que tengan la mejor performance que pueda generar. ¿Esto qué nos permite? Que podamos entregar ciertas características importantes, como por ejemplo un rendimiento lineal, IOPS que sean consistentes, que son algunas de las necesidades cruciales que tenemos cuando hablamos de materia de almacenamiento. Cuando hablamos de soluciones de almacenamiento del flash, híbridas, estándares, bueno, las nuevas con NVMe, necesitamos que la entrega de esa capacidad de performance sea lineal, que no tenga tantos delay, que no tenga problemas de latencia. Esto con soluciones que son de software only, estamos un poco más retrasados en poder lograrlo. ¿Pero por qué? Porque la limitación está en que en toda la base, en todo el hardware que se haya seleccionado para lograr el sistema de hiperconvergencia, tiene que haber sido seleccionado conscientemente, para que no falle y para que la performance sea tal. En una solución como HyperFlex, todo esto ya viene fabricado desde el principio compatible para esto. Y podemos lograr tener una administración centralizada, unificada, hardware pura y exclusivamente de cómputo, acá como vemos en la gráfica, para los que nos conocen, la solución de abajo es una solución de Cisco UCS por Blade, son sistemas de cuchillas,
Esto es netamente cómputo y lo estamos integrando con servidores raqueables que pueden ser tanto de cómputo como de almacenamiento. Todas se unifican y se controlan entre sí. Perdón, tengo un poquito de ruido. Un segundito, ¿eh? Perdón, acá estamos. Les pido mil disculpas a todos. Tengo justo, bueno, como saben, todos estamos trabajando desde casa. Tengo a mi nene que hoy es el cumpleaños, entonces, bueno, está feliz por ahí dando vueltas por todos lados, hablando y teniendo un par de conferencias con la familia para festejar. Bueno, en el mundo de HyperFlex tenemos diferentes sabores y ediciones preparadas para todo tipo de necesidades, por eso se habla que es una solución flexible. Tenemos soluciones para lo que son nodos de híbridos, donde mezclamos discos mecánicos con discos de almacenamiento all flash, nodos que son 100% de almacenamiento de estado sólido, y servidores que ya vienen preparados con la última tecnología de almacenamiento del NVMe, como mencionaba antes. Ya vienen preparados para poder ser utilizados con VMware, con VMware y con Hyper-V. Hay una aclaración que les voy a hacer, que los que son las soluciones de Edge, las que son soluciones para branch, actualmente solamente son compatibles con soluciones de VMware, no todavía con Hyper-V. Conozcamos un poquito de lo que es el core de esta solución de hiperconvergencia de Cisco, que es el software, el HyperFlex Data Platform. Cuando hablamos de este controlador, que yo en una de las primeras de las diapositivas les mostré que es una máquina virtual que se ejecuta sobre el software del hipervisor, esta máquina virtual tiene una comunicación directa con para los que quizás conocen y otros no. Acá hago una pausa, un segundito. Creo que tenemos una consulta. Ah, bueno, muchas gracias. Están saludando a mi hijo, gracias. Perdón. Bueno, retomando. La controladora se conecta mediante las APIs que están preparadas para tener una comunicación directa con los medios de almacenamiento de los servidores. Estas APIs son conocidas como las BY. Logra poder dar un control directo del hardware sin tener que depender del hipervisor. Esto permite una capacidad de despliegue de performance muchísimo superior y lograr dar las mismas prestaciones que un storage tradicional, e incluso, dependiendo contra qué se esté comparando, pueden ser muchísimo mejores. Por lo tanto, la forma en la que opera, mínimamente requerimos en un escenario tradicional 3 nodos. Se tiene que armar un clúster, como todos estamos acostumbrados. Se aplican, si es necesario, algunas políticas de calidad, solo para escenarios un poco más robustos. Por eso lo aclaré, si se aplica. Y cuando necesitamos crecer en nuevos nodos, los agregamos, los metemos dentro de la misma LAN, configuramos simplemente las capacidades de networking. ¿Qué me refiero con esto? IP, máscara, gateway, DNS. El sistema, hacemos un span, corre un proceso de expansión del clúster, incorpora el nuevo hardware. Al incorporar el nuevo hardware, ya reconoce todo ese pool de recursos que ese nuevo hardware tiene para brindarnos, los discos, la CPU, la memoria, los unifica, que es esta capa celeste, que es la de hiperconvergencia, y entrega ese nuevo pool de recursos a nuestros hipervisores, que a su vez después vamos a presentar para las máquinas virtuales que vamos a estar entregando. Y en el mismo caso, si necesitamos retirar servidores obsoletos o entrar en modo mantenimiento, como les mostraba antes, se puede hacer una distribución automática y una reequilibración de los datos de una manera 100% automática, sin necesidad del usuario, y veloz y sin interferir en la performance de lo que nos está entregando para poder retirar este hardware. Y todas las máquinas virtuales son distribuidas entre los nodos que quedan después en el clúster. Por eso podemos decir que, por ejemplo, en los sistemas tradicionales, ¿cómo trabaja este concepto? Cuando hablamos, por ejemplo, de software only.
Hay un concepto muy importante que se llama el de data locality. Los sistemas convencionales escriben los datos. Ustedes deben pensar también, bueno, pero ¿qué pasa con la información? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Sucede mágicamente? No puede ser si la información, ¿en dónde se guarda en definitiva? ¿En un nodo, en todos los nodos? Bueno, la información en un sistema tradicional se escribe primero en un nodo, en los discos de SSD de ese nodo para tener un poco de mayor de velocidad y después es replicado y distribuido hacia todos los demás nodos. Esto genera problemas de rendimiento, claramente, porque se están haciendo múltiples secuencias de escritura y dependiendo mucho de ese hardware. Así trabajan los sistemas tradicionales de hiperconvergencia. Mientras que Hyperflex lo que está haciendo es entregar una capa de control mediante este software y escribiendo los datos gracias al controlador de forma equitativa al mismo tiempo en todos los servidores, pero en aquellos discos que son preparados para un almacenamiento o el flash. Entonces no se ve afectada la performance, los datos son distribuidos de manera equitativa y tenemos una capacidad, como les mostré en el slide anterior, de que si tenemos que retirar un hardware o tenemos un problema, obviamente siempre a costo de capacidad, acá lo que capaz le golpeamos un poquito más de lleno es a la capacidad para poder integrar este tipo de solución, podemos lograr no afectar a la performance. Bueno, siguiendo un poquito adelante, esto es una solución que comprime en línea y deduplica en línea. Con esto logramos que en el momento de que están ingresando los datos a nuestro clúster, ya está comprimiendo y deduplicando. Esto genera altos niveles o tasas de ahorro en espacio. Necesitamos, por lo tanto, invertir menos en la adopción inicial y saiciar menos capacidad para poder tener una solución como esta. Mientras que a diferencia de algunas soluciones de terceros que necesitan hacer una deduplicación y compresión posterior al ingreso de los datos. Primero guarda todo en un almacenamiento de estado sólido y posteriormente redistribuye a los discos locales y posteriormente hace la deduplicación y compresión. Esto requiere mucha mayor capacidad, por ende requiere mayores costos de inversión. En el caso de Hyperflex no es necesario ningún hardware adicional, no genera impacto en el rendimiento y no necesita ninguna licencia adicional, ya todo esto viene incorporado en línea. Pasando a la administración, tenemos la capacidad de poder utilizar una administración centralizada mediante un portal, una plataforma en nube que se llama Intersai, ofrecida por Cisco, la cual arranca desde sus orígenes con una edición 100% gratuita, que es la base, la que nos permite entregar funcionalidades como por ejemplo de inventario global, tener un estado de salud de toda nuestra infraestructura, es compatible para poder administrar múltiples plataformas, no solamente es de Cisco, ¿eh? Esto cabe destacar que la mayoría del portfolio de Cisco sí está siendo compatible hacia esto, hacia la administración centralizada. Ya hoy podemos administrar UCS, podemos administrar algunos switches de Cisco 9K, tenemos compatibilidad con ACI, tenemos compatibilidad con Tetration, con Talos, con Hyperflex y hardware de terceros. Es 100% API REST, por ende se puede integrar con otras soluciones, pero una de las cosas que incluso se puede administrar desde un celular, una tablet. Podemos ver desde el celular en cualquier momento, desde cualquier lugar, el estado de nuestra infraestructura. E incluso si lo tenemos compatibilizado con, por ejemplo, VMware, podemos hasta aprender a apagar máquinas virtuales si así lo necesitáramos. Es una funcionalidad muy buena. Pero una de las cosas más, creo que destacables de esta solución, y para que ustedes comprendan y conozcan, son dos cosas. Una, la integración nativa con el soporte con el Cisco TAC. El Cisco TAC, los invito a que lo investiguen, lo vean, para que no quede solamente como si fuera una presentación comercial. Realmente es uno de los centros de soporte de primer nivel mejores calificados del mundo. Tiene un índice de efectividad impresionante. Esto es un proceso muy proactivo para ustedes, porque tener esta infraestructura eh, pudiendo ser posible de administrar y de tener una integración directa con el centro de soporte, si algún componente de nuestra infra está presentando una falla, una anomalía o algo, automáticamente Intersite genera un caso de soporte en Cisco y es muy probable que ustedes se enteren de que tienen un problema o están próximos a tenerlo por la llamada del operador de Cisco y no porque ustedes lo hayan visto
con anterioridad. El otro componente, el último, para pasar de tema, es que mediante Intersight pueden desplegar la solución de hiperconvergencia en branch, en sitios remotos, sin la necesidad de tener que realizar toda la implementación de una manera física. Lo único que necesitamos es que alguien pueda hackear nuestros servidores, colocarles la conectividad y ya cuando Intersight los detecta, nosotros mediante políticas podemos hacer el despliegue automático de toda la configuración. Con esto me refiero: hipervisor, VLANs, configuración de red, configuración de los discos, distribución de los data store, cómo vamos a estar trabajando el cómputo. Podemos armar toda la infraestructura hiperconvergente, desde el hardware hasta el hipervisor, 100% de manera remota, sin necesidad de que un recurso de un seniority más alto tenga que ir hacia el lugar. Eso, imagínense en que hoy es un beneficio sumamente importante cuando estamos en esta situación de cuarentena. Podemos entregar el hardware directamente en la locación remota del cliente y podemos trabajar desde nuestras casas para poder desplegar la solución. Además, Intersight, en lo que respecta en materia de administración, a lo que venimos acostumbrados, que tenemos que trabajar con múltiples plataformas de control, que tenemos la parte de monitoreo, de operaciones, de automatización, de performance, todo distribuido en diferentes consolas. Bueno, Intersight nos unifica todo esto en una sola interfaz con una sola API para poder integrarnos. Y desde esta única interfaz tenemos la posibilidad de poder tener conocimiento real, en tiempo real, de toda nuestra infraestructura. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está? Si está cumpliendo los niveles de compliance que tenemos, la salud, los casos de soporte, actualizaciones de firmware, absolutamente todo. Todo desde un único lugar. Esto es lo que busca Cisco con Intersight en todas sus soluciones de hardware. También nos permite poder hacer mediciones de tendencia de capacidad. Esto es una solución muy proactiva para cuando tenemos que armar bats, cuando tenemos que simular tendencias de uso. Si decimos, che, bueno, vamos a crecer porque tenemos que incorporar un nuevo proyecto, porque tenemos un nuevo requerimiento. Bueno, lo que hoy tenemos en materia de almacenamiento, ¿nos permite poder crecer de esta manera? Bueno, podemos hacer el simulacro. Y ese simulacro toma los datos de la tendencia pasada, de lo último tiempo, de cómo fuimos creciendo en materia de utilización del storage. Y en base a eso nos va a dar los resultados finales. Bueno, pasando, ya entrando en las últimas partes, en lo que es la parte de protección de datos, alta disponibilidad y demás. Bueno, es importante que sepan de que toda la solución de HyperFlex, ya sea Core como Edge, soporta los tres esquemas tradicionales de alta disponibilidad que podemos tener en una empresa, adaptables tanto para local, para metro, como WAN, para cloud. Y cuando hablamos de los tres esquemas tradicionales, hablamos de ciertos negocios que requieren de un cero downtime. Entonces ahí tienen las capacidades. Todo esto que les estoy mostrando está incorporado, ¿eh? Viene ya dentro del mismo producto, no hace falta licencias extras, no hace falta nada. Tenemos cero downtime con replicación sincrónica, gracias a un local, a una alta disponibilidad local, o en escenarios más grandes, con Stretch Cluster, donde tenemos el hardware distribuido entre diferentes sitios y queremos administrarlos como que fuera uno solo. Obviamente que si bien la solución incluye la característica, tenemos ciertos requisitos de comunicación que tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que tener un enlace mínimamente con ciertas capacidades de latencia para que esto pueda funcionar. Pero bueno, si nuestro negocio no requiere un cero downtime y podemos darnos un espacio de entre 5 a 24 horas, ya la solución viene con snapshots incorporados, con capacidad de replicación asíncrona incorporado y con la posibilidad de hacer disaster recovery también, porque tiene la planificación de poder hacer, entrar en modo simulacro para poder validar el funcionamiento correcto del sitio de contingencia. Cabe destacar que todo lo que refiere a capacidades de snapshots es propia del sistema.
no utiliza, si bien convive y puede utilizar los snapshots del hipervisor, tiene la capacidad de hacer snapshots propios que son muchos más eficientes y que no tienen una afección a la performance, como por ejemplo los snapshots de VMware, que como bien todos saben, a medida que vamos creciendo el snapshot, se va distribuyendo la capacidad de escritura de los datos y hace que esas VM sean más lentas. Bueno, acá no sucede esto. Pero, ojo, no confundir que por más que no afecte la performance, pueda ser tomado como una solución de backup. No lo es una solución de snapshot. ¿Ok? Y también tiene una integración con terceras marcas para poder hacer backups y tareas hacia otros sitios y también poder hacer una integración directamente a la nube. Un dato muy importante que quiero aprovechar este slide para comentarles. Al momento, Cisco HyperFlex es la única solución de hiperconvergencia que no está cerrada, poder conectarse a otras soluciones de almacenamiento de terceras partes y poder consumirlo, que en la competencia no sucede. En los sistemas hiperconvergentes de la competencia, el propio clúster consume su propio storage, generado por su propio software de Software Defined Storage. En el caso de Cisco HyperFlex, consume su propio almacenamiento, pero también puede consumir el de tercero. Tiene la posibilidad de poder compatibilizar con el resto. Eso es una funcionalidad muy importante para el crecimiento. Tenemos la capacidad, bueno, obviamente toda la solución tiene una alta resistencia y la posibilidad de rápida recuperación, ya que soporta diferentes factores de replicación que son parametrizables, pues soporta RF2 y RF3 para poder soportar incluso hasta la caída de 2 nodos al mismo tiempo y que la data pueda ser redistribuida sin afectar al pool, sin afectar a la performance. Está 100% preparado para esto. Y claramente cuando se devuelven los nodos o deja de estar en modo mantenimiento, se puede recuperar y se auto redistribuye de manera automática toda la carga nuevamente. Entrando en la recta final, acá yo quería, para poder compartir con ustedes, acá sí esto ya no es nuestro, tomé unas capturas de una compañía que es ESG, así que vieron que muchas veces hablamos de IDC, de Gartner y demás, para ver quién es líder acá, quién es líder allá. Bueno, ESG es una compañía global que se encarga de hacer validaciones técnicas de performance de diferentes plataformas. En este caso, yo les comparto este link, los invito a que por favor se lo guarden y después lo chusmeen, en donde hace ESG un test sobre todo lo que es la solución de hiperconvergencia. Es largo, por eso tomé solo algunas slides y van a poder ver cuáles son las métricas de respuesta y por qué es conveniente. Y hay 3-4 slides que quiero compartir con ustedes que refieren al costo total de propiedad de adquisición de una solución de hiperconvergencia, tomándolo y relacionándolo entre lo que hablábamos antes, de una solución 100% de hardware versus una solución de hiperconvergencia de software only. ¿Cuáles son esas grandes diferencias de que el hardware esté preparado de sus entrañas para lograr una solución como esta? Y cómo afecta, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una carga de trabajo de Oracle. Para lograr, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no?, una capacidad, una performance de una entrega de IOPS de más de 400K, con HyperFlex necesitamos 4 nodos en la configuración que se utilizó por SG, mientras que si utilizamos una configuración de hardware similar con un software Defined Data Storage por arriba en la competencia, estamos mínimamente un 40% abajo en la performance que pueden entregar. ¿Y esto por qué? Porque si bien el software de SDS es bueno, acá no estamos debatiendo de si son buenos o malos, son buenos, todos son buenos. Pero esa falta de interacción nativa con el hardware hace que la performance sea muchísimo menor y no posible de lograr estos resultados que entrega HyperFlex. Por lo tanto, si en la competencia queremos lograr esos mismos resultados, vean cuántos nodos tenemos que sumar en esta emulación. Yo acá no quise poner los nombres porque me pareció poco ético, pero en el test, en el informe pueden verlo para que se saquen sus propias conclusiones. Por ende, sumar más hardware, y sí, impacta directamente en el costo total de la propiedad.
porque tenemos que sumar más hardware, tenemos que sumar costos de licenciamiento del supervisor, costos de mantenimiento, soporte, refrigeración, administración, todo es más costo, por ende es menos conveniente. Y bueno, resumiendo y agradeciéndoles por haber participado, por haberme acompañado en esta nueva sesión, les puedo comentar de que más allá de que Hyperflex lo soporte, todas las soluciones de hiperconvergencia deben estar preparadas para el data center distribuido. Deben ser capaces de poder compatibilizar con aplicaciones de nivel empresarial, tienen que estar preparadas para un escenario multicloud, tienen que estar preparados para las nuevas necesidades de los ambientes de desarrollo, los famosos contenedores, Kubernetes y demás, ser inteligente, ser capaz de poder administrarse de una manera centralizada, de ser compatible con API REST para poder ampliar sus capacidades. Y bueno, como les comentaba al principio también, tener la capacidad de poder compatibilizar y comunicarse con soluciones de terceras partes en materia de almacenamiento para lo que es la expansión. Bueno, si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Quisiera aprovechar estos minutitos que ya completamos la hora para que si alguno tiene una consulta, si me quieren preguntar algo respecto a la presentación, recuerden que, bueno, ahí Sandra les está compartiendo el formulario de la encuesta. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quedó algún tema sin responder? Que quiera profundizar. Este momento me gustaría dejarlo abierto para eso, si alguno quiere consultar algo. Y también invitarlos, no se olviden, próximo miércoles, mismo horario, mismo canal, estaremos presentando la tercera sesión de estos entrenamientos gratuitos, así que los esperamos a todos. Bueno, y agradecerles por todo este espacio, por este tiempo, por despertarse temprano y acompañarnos en estos temas. Así que bueno, si por ahora no veo ninguna consulta, si están todos bien, los dejo ir. Aprovechen el fin de semana largo con sus familias y muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta la próxima.